Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de estas 14 transmisiones especiales que estamos haciendo. Gracias como siempre, y no está de más y no me siento que exagere al dar gracias a todos los que semana a semana, domingo, se van conectando y se suman y después comparten con otros. Así que gracias de verdad a los que siempre se suman, a los que se suman o se añaden en cada transmisión. La verdad que cada vez que tengo la oportunidad de recibir los comentarios, leerlos en YouTube o los que me llegan acá al Instagram, me pone muy contento saber que en alguna manera estamos sumando a lo que están viviendo, a lo que están haciendo. Estamos bajo circunstancias únicas que demandan de medidas únicas, y de verdad saber que podemos edificar en alguna manera o en alguna medida nos pone muy pero muy contentos, el poder hacerlo. Así que gracias de verdad. Hoy tenemos un tema súper interesante, un tema que esperé mucho poder compartir. Tiene que ver con la adoración. Es un tema que me apasiona, que estos últimos 3 o 4 años he estado trabajando en él, profundizando, y tengo un invitado muy especial, un amigo, vamos a ver si ya se conectó, un amigo muy especial que no nos conocemos hace mucho en el tiempo, de manera cronológica, pero son esas uniones, esos vínculos que el Señor hace y que podemos compartir y disfrutar en el Señor. Y creo que esta conversación va a ser muy pero muy interesante, muy rica. Es un tema extraordinario, así que vamos a ver si ya entró. A ver si está conectado, ahí lo veo, a ver si podemos conectarnos ya y compartir. Casi que me pongo una gorra, ¿podés creer? Pero No, menos así mal. es. Iban a decir que nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo estás, Jairo? Bienvenido. Bien, ¿y tu amigo cómo estás? Bien, todo bien. Qué Acá bueno. terminando el día. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, chistosamente, pareciera que para nosotros la noche no existe. Jessica se volvió loca hace un rato atrás y dijo, quiero prender la parrilla, quiero hacer un asado. ¡Hala! Entonces la tengo acá atrás, vuelta loca, Pero haciendo... enfocala, para que se enoje más. Ay, a ver, déjame ver, a ver si... Dame un segundo. Esto está en vivo para todos los que están viendo. A ver, amor. Estamos televisión en vivo. Espérame. La cara con la que te debe estar mirando es como que el próximo al ir a la parrilla sos vos. Cámara. Ahí está. Ah, bueno, pero mirá lo que es eso. A ver si se puede ver ahí la Ah, tira de bueno. asado. Sí, una para nosotros nomás, pero nos volvimos locos con todo aquí. Hizo leña como si fuesen 20. Sí, yo le dije, amor, tira otro pedazo de carne, tira un chorizo o algo así, así que Bueno, aquí se volvió loca el mi otro día esposa. yo hice un matambre a la pizza Uy, no, y terrible. compré uno grande, así de exagerado, No. y comimos un poco con Miru, pero obviamente quedó un montón. Entonces hice empanada de matambre, al otro día Ah, taco de matambre, comimos matambre como 2 días seguidos, no. pero había que aprovechar el fuego y la leña. ¿Cómo está Lana? Muy bien, está durmiendo ahora, yo creo que en un ratito se despierta de su última siesta, le hacemos 2 o 3 cositas y Jessica la entretiene y luego ya a la noche. Jairo, ¿cómo van llevando la cuarentena? Ustedes están como nosotros, ¿no? Hace casi 2 meses de cuarentena. Ah, sí, aquí en Chile no está, en Argentina siguen con la cuarentena total, ¿verdad? Sí.
Ya, aquí no han decretado cuarentena nacional, solamente en algunas ciudades, pero, eh, pero estamos encerrados, está todo cerrado. Como iglesia, el trabajo que a nosotros nos convoca, está, o sea, no hay nada que hacer en el sentido de o visitar, o eventos, o discipulado, o todas estas cosas. Entonces, aquí la llevamos bien, aprendiendo de a poco. eh, a todo, yo creo, a cómo ser iglesia en estos nuevos tiempos, porque no es fácil. ¿En qué sentido? En que yo creo firmemente que lo que está pasando a nivel mundial es algo que Dios está provocando para cambiar la agenda de la iglesia. O Wow. sea, yo creo que todos nosotros sentíamos que, no sé, a nivel personal, sentíamos que Dios estaba, había un sentir de que esto no es todo, hay más para hacer iglesia, hay más para hacer cosas. Y yo le decía a Jessica el otro día, pensaba yo en mi madurez, en mi tontera, pensaba que lo teníamos que hacer nosotros, iban a ser nuevas ideas, pero al final siempre lo hace Dios. Él movió la primera pieza, digo yo puedo hacer un cambio mundial de todas las cosas y les doy un nuevo escenario para hacer iglesia. Así que en eso, llevándola bien, aprendiendo, orando, estamos aprendiendo, estamos aquí escribiendo un libro junto con Jessica, haciendo Wow. varias cosas en los ¿De tiempos qué que se Alana trata el libro? duerme, de la gracia como vida y no como herramienta. Así que Tranquilo el ahí, tema. sí, tranquilo. Pero como tenemos tiempo, tenemos mucho para meditar, mucho para hablar, mucho para orar, mucho para equivocarnos, volver a borrar. Así que estamos felices con eso. Qué bueno. Sí, Jairo, todo bien. mira, tenemos un tema hoy. eh, Sí. Ahí estuvimos Mm. conversando un poquito antes. Creo que es un tema muy importante. Ujú. Sí. eh, Mal enseñado, mal aprendido, Mm. o podemos decir que fue de acuerdo a la luz que cada generación tuvo que definió este asunto. Sí. Eh, Al hablar de adoración, que es un poco lo que en esta noche quisiéramos Mm. recobrar o recordar, Mm. el concepto, la idea de adoración, Sí. independientemente, bueno, creo que igual que yo, nacimos en la iglesia, nos criamos en la iglesia, Sí. dormimos en los bancos, en el asiento de atrás del auto, En las vigilias. en las vigilias. eh, Nos hemos criado con el concepto de Ujú. la adoración como música, ¿no? Ujú. Como canciones, o como canciones lentas, ¿no? Tres de Sí. alabanza, Sí. tres rápidas y dos de adoración, Sí. o tres de alabanza y dos de Ujú. adoración, y asociamos a la adoración como la música lenta, la Ujú. alabanza como música rápida, Sí. y eso eran los tiempos de alabanza y adoración. Y Ujú. creo que hoy vamos teniendo más luz, o vamos viendo más, o estamos volviendo a las escrituras para Ujú. darnos cuenta que el concepto de adoración Ujú. como tal no está relacionado en las escrituras nada que tenga que ver con música. Exacto. Es interesante, el apóstol Calviño, que de hecho vos lo Mm. conocés, nos vimos el Sí, año sí. pasado en Campafuego. Totalmente. Él nos enseñó, él fue el culpable de Mm. arruinarnos el concepto de adoración, por lo menos a Ah. nosotros, y yo después me puse a investigar y no Mm. encontré de verdad el concepto de adoración ligado a la música, ligado a las Ujú. canciones, mucho menos Sí. hablar de las canciones lentas. Sí. Entonces, animarnos a redefinir un Ujú. concepto tan instaurado, tan instalado, Mm. en la Sí. iglesia en los últimos tal vez 10 años, como que se acomodó un poquito y se dijo que la adoración era nuestra vida delante de Dios o nuestro Sí. sacrificio, pero como que en la mente de cada uno de nosotros seguimos asociando la adoración con canciones. Sí. Entonces, de aquí nace mi primera pregunta. Ujú. Según lo que has estudiado, investigado, lo que Dios te ha mostrado, a Mm. las conclusiones a las que has llegado, ¿qué es adoración, según Jairo Márquez? Según Jairo Márquez, adoración, eh,
podríamos dar muchas respuestas ahora en la tarde que hablábamos por audio. Tú diste una respuesta que yo creo que es la más certera, concreta, y es como el puntapié inicial para un poco definir esto, que es la obediencia. Cuando la primera mención, tomando la ley de la primera mención en la escritura, cuando la primera vez que se menciona en el libro, en toda la escritura, no solamente en el libro de Génesis, se menciona adoración, se habla directamente, es a Abraham. No tiene ninguna relación, como tú dijiste, con la música, no tiene ninguna relación Es con algún verdad. tipo de arte, no tiene ninguna relación con nada de lo que nosotros definiríamos hoy en día adoración o como la hemos conocido, sino que va directamente con obediencia. Dios le pidió a Abraham, a Isaac, Abraham obedeció, fue, llegó a un punto, dejó a sus siervos y en ese momento menciona la primera vez adoración. El muchacho y yo subiremos a adorar. Y en la tarde estuvimos hablando, o sea, es como el sentir que está lo que hemos enseñado y en la tarde hablábamos con Jessica, decía, conversamos un poco de esto, como para traerlo un poco más a aterrizarlo un poco. Y sí, está el punto de la obediencia, que es como la entrada a, y luego para mí, adoración. Es entrega total, porque yo también lo relaciono cuando Dios le dijo a Moisés, le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me presente adoración o me sirva en el desierto. En varias versiones se intercambia la palabra adoración por servicio y servicio por adoración, porque en la palabra en el griego original significan lo mismo, son lo mismo, adoración y servicio es lo mismo. Ahora, me da tanta risa cuando mi papá una vez ministró y dijo, ¿y qué va uno a ir a hacer un desierto? Primero, a Mm. servir a Dios en el desierto no hay ¿Cómo? nada. Y No tenés ahí, silla que acomodar, no tenés gente que darle la nada. bienvenida, no tenés Sí, música. porque ahí va el otro, como tú dices, hay adoración, dice, no, yo adoro a Dios con el servicio, muevo las sillas, limpio, yo adoro a Dios, pero yo creo que el inicio de la adoración es, como lo veo, un pueblo en un desierto simplemente dependiendo de Dios, siendo separados de lo que conocían, o sea, que hay en un desierto, no hay gente, no hay pueblo, no hay vegetación, no hay nada. Entonces, para mí, la adoración es entrega total a Dios. O sea, ¿qué probó Abraham qué probó Dios en Abraham? No solamente la obediencia, sino su corazón. O sea, estás completamente entregado a mí, estás en mente, alma, cuerpo, con todo entregado a mí, y esa es la primera adoración. No hay nada más en mi interior, nada más dentro de mí, me llena nada más en mis pensamientos, solamente tú. Ahora, lo hemos cantado eso, me da risa porque cantamos solamente tú, pero eso tiene que ver directamente con la cruz, la separación del mundo, la separación de mi vida pasada y solamente en mi nueva vida en Cristo. Entonces, pienso, Uh -huh. yo lo he dicho esto en algunos lugares, en algunos ámbitos, eh, Uh -huh. me parece ver, de acuerdo a Juan 4, que es tal vez el pasaje eh, más, más usado al hablar de adoración, ¿no? La mujer samaritana, creo que Sí. cuando lleguemos al cielo todos le vamos a tener que, todos los predicadores le vamos a tener que dar una ofrenda a la mujer samaritana. Se la debemos a la Eh, pobre mujer. porque la mujer samaritana la hemos usado para hablar de la adoración. Y es interesante cuando uno comienza a desglosar ese pasaje, Jesús le habla de adoración a una mujer samaritana, ¿no? Sí, O sea, no se lo habla a los hijos de Israel, sí. se lo habla a una samaritana y sabemos todo el trasfondo, pero al punto que quiero llegar, Jesús dice una frase muy fuerte, él dice, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y me llama la atención, y acaba la siguiente pregunta, Jesús no dice que el Padre busca adoración, él dice que el Padre busca adoradores. Y yo Sí. me hice esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene que ver? O tal vez yo soy un poco más complicado y ando rebuscándome las preguntas. Y llegué a una conclusión. Dios no busca adoración en el sentido de algo que sea expresado hacia Él. A ver, Él no busca una canción nueva, Él no busca, él no necesita que le digamos que Él es santo para acordarse de que es santo. O sea, que yo le diga 3 veces santo cantándole no lo hace a Dios más santo. No. Dios es santo porque Él es santo.
Ujú. Tampoco necesita que yo le cante, tú eres Sí, poderoso porque Dios está deprimido hoy a la mañana. sí, como Y si Dios solo, tuviera un problema de inseguridad. oh, menos mal que Jonathan me dijo que soy todopoderoso porque justo hoy me levanté mal y necesito que me recuerden que soy todopoderoso, ¿no? Oh, qué bueno que Eh, se acordó de mí. entonces, por qué adoramos? O sea, Ujú, y la siguiente pregunta tiene que ver con esto. ujú. ¿Qué nos constituye adoradores? En esta misma tarde, bueno, hay muchas cosas que son cosas que estaban en mi espíritu que no lo había logrado como poner en palabras. Y Efesios, Efesios capítulo 1, de hecho aquí lo voy a leer porque Sí, creo sí, que lo sí. había pegado, que me golpeó, creo que lo tengo por acá, a ver, Efesios eh, 1, que esto es lo que, espero no irme así como aquí en Chile decimos en la volada, así como que, me fui, pero siento que si vamos a tocar este punto y lo vamos a definir bien, tiene que haber un fundamento, o sea, en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, en tema como conjuntando un poco alabanza, adoración, a mí me pegó esto, como tú dijiste, Dios no busca una acción, tampoco busca una expresión, Dios busca personas, Dios nos busca a nosotros. Y nosotros mismos, porque Él nos escogió, simplemente, y esto también una vez lo dijo mi papá, simplemente por ser hijos, por creer en la fe, por ser justificados, somos la alabanza de la gloria de su gracia Wow. simplemente por ser. O sea, claramente está la acción, la expresión, la manifestación, pero simplemente el hecho de que nosotros crezcamos en el conocimiento y sepamos que somos, eso es una alabanza, o sea, por el simplemente hecho de respirar, el hecho de simplemente ser nosotros, hijos de Dios, ser su herencia, somos la alabanza de su gloria. Y qué tremendo eso. Vos sabés que yo esto no le había prestado atención hasta esta Mm, semana que mm, estuve con algunos amigos conversando sobre el asunto. Jesús no habla, cuando habla de en Juan 4, no habla de el Señor busca. mm. Él dice, el Padre busca adoradores. Wow. O sea, hay una profunda revelación en este asunto, Sí. porque para Dios ser un adorador está directamente relacionado a esto que decís, a nuestra filiación, a lo que somos, Mm, a lo que Él nos exacto. hizo. Y creo que este es un cambio drástico entre la adoración del viejo pacto y la adoración Exacto. del nuevo pacto. La adoración del viejo Totalmente. pacto era para lograr que Dios hiciese algo. Ujú. Sí, Obedecemos para que Dios me perdone. Y sí, si no obedezco la ley, entonces presento un sacrificio para que Dios me perdone. La adoración del nuevo pacto se conecta diferente, no se sí. conecta con un Señor, se conecta con un Padre. Wow, Y sí, siempre totalmente. tomamos este ejemplo de Mateo 3. Ujú, Este es mi Hijo amado, en quien tengo ujú. complacencia. La pregunta es, ¿a cuánta gente había sanado Jesús en Mateo 3? A ninguno. No ¿Cuántos había muertos sido había nada. resucitado? Ninguno. O sea, el placer de Dios está en el hecho simple, en el simple hecho de esto que Mm. vos decís, y me parece tremendo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, en otra palabra, a Dios se le dio, La diríamos acá en gana. Argentina, la real y soberana gana de hacernos sus hijos. O sea, se Y le el hecho, plantó la gana y porque nosotros nos convertimos en el cumplimiento de su deseo, somos la alabanza, somos la adoración de la gloria de su gracia. entonces podemos afirmar que Mm, la adoración no es una acción que nosotros hacemos, mm. Totalmente. sino la expresión de lo que somos. Exacto. O sea, y va ligado con lo mismo que hemos estado escribiendo con Jessica. De hecho, eh, a mí, ¿qué es lo que está asaltado en mi espíritu en este último tiempo con respecto a la gracia? Lo que te decía, conocemos la gracia como una herramienta. Ocupo la gracia para predicar bien, ocupo la gracia para escudriñar la palabra, ocupo la gracia para esto, esto, otro,
Ahora, cuando estoy cansado y reventado y no puedo hacer nada más, ocupo la gracia porque es mi fuerza. ¿Me explico? Pero la gracia no es la herramienta de la cual yo voy y saco algo. La gracia es mi vida. O sea, yo respiro la gracia. La gracia no me sirve en los momentos tensos. La gracia es Cristo en mí. O sea, yo todo lo que hago es por gracia. Y la alabanza, la adoración, como tú dijiste, no es la acción de, es lo que somos. La alabanza hoy en día no es mi herramienta para fluir mejor en la predicación, no es mi herramienta para comenzar el famoso culto, no es mi herramienta para adorar a Dios. La alabanza es la manifestación de lo que soy yo. Yo soy la alabanza. O sea, Él me ve, como tú dijiste, el Padre ve al Hijo y se agrada en Él, y el Hijo está en nosotros, nos ve a nosotros y se agrada. Y, y eso me lleva mucho porque cuando Pablo menciona en Filipenses capítulo 4, dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir con hambre. Yo todavía no sé vivir mucho con hambre, sé vivir con el estómago lleno, eso sí lo sé, pero sé vivir con hambre, sé vivir en necesidad, sé vivir con todo y con nada. Para todo, en todo he sido aprendido luego y menciona ahí, he descubierto el secreto. Ese secreto es la plenitud en Cristo. O sea, y también hace poco lo vi cuando Pablo adora en la cárcel, que está amarrado a un cepo, adora y hay un terremoto, no adora desde la necesidad, no está adorando porque estoy sacrificándome para el Señor y me golpearon, no adora porque le faltaba algo o porque pedía algo, como tú dijiste, que en el antiguo pacto adoraban para conseguir algo, adoraban para satisfacer a Dios. Pablo no adoró de la necesidad, Pablo adoró desde la plenitud, él estaba lleno. Para él era la normalidad estar amarrado a un palo y adorar a Dios. No decía, ay, me falta algo. Él cerró sus ojos y dijo, estoy lleno. Adoro, no porque me da, o sea, y también eso lleva un nivel de muerte muy alto, una experiencia en quebrantos, pero él adoró porque esa era su naturaleza. Cuando nosotros adoramos en el quebranto, en el dolor, no lo hacemos para manipular a Dios o para levantar una libación, lo hacemos porque estamos llenos, cerramos nuestros ojos, no tengo dinero, no tengo comida, perdí a un ser querido, estoy en pleno, he perdido mi trabajo con todo esto de la cuarentena, con todo esto del coronavirus, cierro mis ojos y veo que estoy pleno en Cristo y adoro naturalmente porque es lo que soy. Pensaba, pensaba mientras te escuchaba, Mm. cuánto hemos adorado nuestro concepto de adoración, Mm. Sí. más que adorar a Dios. Mm. Eh, Totalmente. tenemos tantos conceptos que nosotros idealizamos, idolatramos, Mm. Mm. eh, y esos conceptos propios. Y estos días hablábamos en un conversatorio que Mm. tenemos con algunos equipos de alabanza Mm. y conversábamos sobre este asunto. Hemos adorado tanto nuestras formas de adorar, que Sí. cuando nos sacan nuestra forma de adorar, nos sacan la adoración. Wow, totalmente cierto. O sea, por ejemplo, para llevarlo bien a lo práctico de estos días, Mm. no tenemos equipo de alabanza. O sea, por ejemplo, en mi caso, que yo no soy músico, ni canto, Mm. ladro, eh, ¿cómo adoramos si pensamos Mm. que ese es el verdadero concepto de adoración? Mm. Sí, Y, y creo que Dios nos está llevando a un cambio tan drástico en este asunto, tan profundo, sí, totalmente. de entender que la adoración no es el tocar el instrumento lento para que algo baje o para que Mm. algo pase en el ambiente, Sí. sino la expresión de algo, me volvió loco algo que vos dijiste, la Mm. expresión de nuestra muerte. Ujú. O sea, en definitiva, eh, Ah. hay algo que tu papá dijo hace 3 o 4 años atrás acá en Mm. Córdoba que a mí me quedó grabado. Mm. Nosotros somos el sacerdote y somos el sacrificio al mismo tiempo. O sea, somos el que efectúa el sacrificio, pero al Sí. mismo tiempo somos el sacrificio que sube a Dios como olor fragante. Y aquí Wow. va mi tercera pregunta. Mm. Eh, es tan buena que me la olvidé. No, no. No, no. Yo te la hago, yo te la hago a ti, yo te la hago a ti. ¿Cómo estás? La gente anda diciendo que tú y yo estamos locos. Sí, más o menos. No, no. Esta es la pregunta. Mm. ¿Qué
certifica Ujú, que nuestra adoración, que estamos diciendo que no es la canción, no es la canción ujú, que cantamos, sino la expresión de lo que somos, sí. ¿qué certifica que nuestra adoración le agrade al Padre? ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque Caín ofreció, pudiéramos decir, Ujú, adoró, ujú, entregó algo. Si tomamos la sí. definición de adoración como rendir, Ujú, entregar. Pero Dios no lo aceptó. ¿Qué es lo totalmente. que Dios acepta en adoración? Mm. Ah, en pocas palabras, a Cristo, todo lo que nazca de su Hijo. A mí ahora que tú mencionabas este tema de lo musical, lo artístico, cómo no. Yo, yo en la tarde te mandaba un mensaje que te decía, no tengo idea en qué momento a alguien se le ocurrió ponerme a cantar, porque No no, voy a no, hacer escuchar ese audio. sí, no, 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 por favor, no, aparte que estábamos ahí sin nada. Pero toco, canto, he estado toda mi vida involucrado en la alabanza. A, a mí, la verdad, no me gusta que me identifique como ministro de alabanza, o no es como parte de lo que me gusta realizar a mi fuerte en este tiempo, pero eh, tanto tiempo a mí me sirvió estar metido en esto que me sirvió el poder decir que muchas veces parado en un escenario, detrás de una guitarra, detrás de un micrófono, detrás de una dirección de alabanza, de tanto tiempo eso me permitió ver que en ese sistema es muy fácil querer agradar a Dios con nuestras fuerzas, con mi mejor canción, querer agradar a Dios con lo mejor que yo puedo hacer, querer que mi alabanza agrade a Dios por lo que yo hago y no por lo que, como decíamos, por lo que yo soy. Y nosotros hoy somos porque estamos en Cristo, entonces la verdadera adoración que el Padre recibe es a su Hijo, es el sacrificio de su Hijo en nosotros. Recibe a esa adoración que una parte, de hecho le decía la tarde a Jessica, me decía entonces, ¿qué pasa en la verdadera adoración? En la verdadera adoración tiene que suceder, si lo llevamos como al plano de musical, lo podríamos decir, tiene que suceder lo mismo que cuando predicamos, que cuando hacemos un discipulado o nos ministran. Una parte de nuestra vieja naturaleza tiene que morir, tiene que quedar atrás y tiene que haber un crecimiento, una edificación de Cristo en nosotros. O sea, realmente, si tanto cantamos, tanto adoramos y no nos dejan nada de Cristo y no se eleva Wow. nada de Cristo al Padre, no fue a una verdadera adoración. O sea, si hilamos fino, yo quiero decir, o sea, No, no, si no, vamos a y me decir, parece que estamos en ese punto. Mirá, mm, mirá, estaba pensando justo mm, cuando dijiste esa frase, no es verdadera adoración. Jesús dice, mas la hora viene y ahora es, mm, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. mm, Los verdaderos adoradores. Y a ver, haciendo una interpretación literal, sí, si dice que existen verdaderos adoradores, es porque también existen falsos adoradores. mm, Y esto me llega a es ver, cierto. la tierra no vio hasta el sacrificio de Cristo en la cruz Mm, verdadera adoración. Jesús dice, mas la hora viene, el futuro, y sí. ahora es, mientras Él está presente en la tierra, que Mm, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y yo tengo anotado mm, acá algo que anoté hoy mientras te escuchaba en los audios que me mandaste. mm, Dice, es la adoración verdadera lo que hace verdadero a los adoradores. mm, El secreto no wow. está en la intención del adorador, Mm, sino en la manera en que adora. Y Jesús establece esa manera, en mm, espíritu y en verdad. Esa es la única geografía en la que puede expresarse una verdadera adoración en Cristo. wow. O sea, Jesús lo que está diciendo es toda intención de adoración que puedan leer en las Escrituras, desde Génesis hasta este momento, solo debe de ser entendida como un anuncio de la verdadera adoración. Porque no hay verdadera adoración Mm, sin Cristo. wow. Total, y mira, tomando el punto que tú mencionaste recién a Caín y Abel con su sacrificio, ahí hay un tipo y una sombra porque Caín trajo el fruto de la tierra y Abel era pastor, trajo la grosura, trajo los animales. ¿Y por qué Dios miró en qué quería presentar Dios ahí?
el fruto de la tierra significa el trabajo de nuestro esfuerzo, o sea, esa es la maldición que Dios le dejó a Adán. Con tus fuerzas, con tu sudor comerás del fruto de la tierra. Entonces Caín representa el fruto, el esfuerzo, en lo que yo planté, yo saqué el fruto, yo lo preparé. En Wow. cambio Abel era pastor y pastor de corderos, de ovejas, de animales, y un pastor lo único que tiene que hacer es cuidar y es velar algo que está vivo y que se mantiene vivo solo. Entonces, el tipo de sombra ahí es básicamente todo lo que sean nuestros esfuerzos, nuestras ganas, todo lo que podemos decir del antiguo pacto en adoración, no, Dios, o sea, tan radical lo tenemos que presentar que Dios lo rechaza. Ujú. Y todo lo que sea el fruto del Hijo, el fruto de Cristo, todo lo que sea un fruto de la nueva vida en nosotros, es la adoración que recibe el Padre. Esto me pega a mí. ¿Por qué? Porque nosotros en estos días seguimos haciendo transmisiones, seguimos teniendo tiempo, o sea, de repente me toca a mí ministrar la alabanza para la iglesia. Entonces me confronta a mí decir, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy ministrando? O sea, lo que yo estoy predicando es lo mismo que en este momento que con mi guitarra estoy tratando de impartirle. Soy un contramensaje de lo que el apóstol nos va a ministrar ahora. O sea, y esto es lo que mi papá muchas veces ha dicho. A veces los equipos de alabanza no son facilitadores, te hacen peor el trabajo. Conductor. Tiene que pasar después de que, para colmo, los agarró el espíritu y a veces, como músico te digo, nos agarra el espíritu y 50 minutos parados arriba, le damos, y luego le damos una plataforma al predicador donde él tiene que venir a arreglar todo lo que desarmamos como equipo de alabanza. Entonces, esto es pesado. Si no expresamos a Cristo en la adoración, si Cristo no se ve, si no se ve un sacrificio, una parte de mí murió y Cristo no es glorificado, Cristo no es manifestado en mi vida, no fue verdadera adoración. Entonces podemos afirmar, Dios no recibe lo que nuestras intenciones proporcionan, sino solo lo que nace de su intención y de su voluntad. Totalmente. Lo mismo que O tú acabas de sea, decir. pensaba mientras te escuchaba en Isaías capítulo 5. Para mí Isaías capítulo 5 los últimos 3 años ha sido muy fuerte. Solo voy a leer el verso 3 y el 4 porque no quiero hablar del otro. Pero dice el 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén, juzgad ahora entre mí y mi viña. Está hablando de Israel como una viña, una parábola. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y esto nos da un panorama que espero no irnos por las ramas, pero nos da un panorama. Dice el profeta Isaías, hablando la palabra del Señor, que Dios esperaba de Israel uvas. Hay una versión que dice uvas dulces. E Israel me dio uvas silvestres. Y a ver, nosotros en nuestra cosmovisión un poco más latina, pudiéramos decir, ¿cuál es la diferencia? Uvas silvestres, es uva, o sea, no cambia nada. Pero Dios dice algo muy fuerte. Dios dice, ¿qué más puedo hacer por ella que no haya hecho ya? Y yo creo que las palabras cobran sentido según quien las dice. O sea, si nosotros como pastores le decimos a la gente, estás en las manos de Dios, la gente dice amén. Pero si un médico le dice, estás en las manos de Dios, es la misma palabra, es la misma frase, pero cobra otro sentido. O sea, si yo le digo a la gente, hermano, ore, la gente, sí, amén, pastor, sí, voy a orar. Pero si un piloto de avión en un vuelo te dice, los que saben orar, oren porque este avión se cae, es la misma palabra, pero según quien la diga, cobra otro sentido. Y Dios dice algo que es muy fuerte. ¿Qué más puedo hacer por ella que no haya hecho ya? O sea, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios, de Todopoderoso. Y dice, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más voy a hacer? Es como cuando nuestras madres se enojaban y decían, ¿qué más voy a hacer con este pibe? ¿Cuántas veces me lo dijeron? El problema por el que Dios se indigna, el asunto por el que Dios se indigna es por lo que Israel le ofrece. Dice, yo esperaba, y la mayoría de nosotros
no sé cómo lo percibís vos en lo que te Mm, toca cuidar, pero la mayoría de nosotros tenemos expectativas acerca de Dios. Esperamos que Dios haga, esperamos que Dios intervenga, pero la pregunta es, ¿conocemos las expectativas de Dios acerca de nosotros? ¿Sabemos lo que Dios wow. espera? Porque Mm, Dios no espera cualquier cosa de mí. Dios no espera mm, uvas silvestres. Dios espera uvas. sí. Entonces, la adoración que yo le estoy dando a Dios, ¿no? Y te hago esta pregunta, me hago esta pregunta, nos hago esta pregunta, la adoración que le estamos dando a Dios, ¿es la que Dios espera recibir? Porque podemos cometer o podemos caer en el riesgo, como vos decías bien recién, de expresarle a Dios una falsa adoración, aunque tengamos la mejor de las intenciones. Mm. Fíjate, es como, no sé, eh, es como si tú me invitaras a comer a tu casa y yo te dijera, te quiero llevar algo, y tú me dijeras, no sé, me dieras la opción, trae lo que tú quieras. Yo averiguaría en poder llevarte algo que a ti te gustara. O sea, quizás te puedo llevar, qué sé yo, te llevo una pasta flora y tú justamente, y justo eres diabético, qué sé yo. O justo estoy llevándote algo que a ti no te gusta. Quizás te llevo un vino y no te gusta el vino, te gusta otra cosa. Entonces, tú quizás lo tomas, muchas gracias, pero lo dejas a un lado. No es utilizado. Y yo lo tomo de esa misma forma. O sea, corremos tan, mi papá lo dijo una otra vez, los tontos corren, entran corriendo a lugares donde los ángeles temen entrar o temen pisar incluso. Entonces nosotros muchas veces en este servicio a Dios que queremos presentar con toda nuestra pasión, entramos a hacer cosas que no nos tomamos el tiempo de decir, Dios quiere esto, Dios quiere que cantemos incluso. Hemos experimentado nosotros, tú estás conectado a los desayunos que hace mi papá los martes de la mañana. Bueno, ya no lo hemos hecho por causa de esto, pero no hay canciones, no hay música, pero cuando se empieza a orar y en el momento en que fluye la palabra, en que estamos escudriñando las profundidades de Cristo, se da un tiempo tan sublime en el Espíritu. Hemos tenido tiempos de oración y de adoración donde no hay nada musical presentado, solamente la persona de Cristo siendo glorificado, escudriñado, profundizado. Entonces, es muy profundo eso que tú dices, porque ¿qué quiere Dios? Y creo que podemos ir, no, Dios, que sea esto para este tiempo, aquí y allá. Yo creo que vuelvo a la misma respuesta de hace un rato atrás y es lo que mismo que llevamos repitiendo hace muchos años. Dios solo espera a su Hijo en nosotros. Nada más, o Y, sea, y su hijo expresado de muchas formas, ¿no? O sea, exacto. si es obediencia a Dios, yo puedo estar en mi peluquería, o puedo estar manejando el Uber, o puedo Mm. estar predicándole a multitudes, o predicándole a Sí. uno, o grabando un CD que lo escuchen 50 millones de personas, o puedo estar en mi casa con mi guitarra, o puedo estar en el hospital trabajando como... No, Mm. no importa el lugar, si estoy ahí obedeciendo a Dios, eso es adoración. Pensaba mientras te escuchaba en Ananías. Ananías Ujú. fue mencionado una sola vez en toda la escritura. Mm. El discípulo que el Señor llamó para que le imponga las manos a Pablo. ¿Eh? Una Sí. sola vez fue registrado, pero él colaboró. Sin él, tal vez nos hubiésemos perdido a Pablo. No hubiera, Entonces, wow. qué importantes son no menospreciar esos pequeños actos de obediencia, porque son Mm. adoración a Dios. Sí. Adoramos a Dios, no solo, y acá introducimos un concepto que ha estado muy presente en las últimas transmisiones, que es el Mm. concepto del sacerdocio de todos los santos, Totalmente. Mira, en todo momento y en todo lugar. a mí me rompió algo la cabeza hace un par de años atrás. Yo venía llegando de Estados Unidos en el 2014 y con mis ideas todavía venía entregado a servir aquí al cuerpo, todo. Y me topo, bueno, tú has conocido a Fernando Regules, ¿verdad? Sí. Fernando, un loco. Eh, pero un loco bueno. Un loco un loco bueno. La cosa es que a mí me llevan, imagínate, venía de yo de haber sido director de alabanza, había tocado en iglesias importantes, había conocido músicos importantes, porque esa es la otra cosa. Hay toda una farándula musical hoy en día que, que siento que más que sumar distrae. Venía de todo ese ambiente embobado.
Y llego a Chile y me dicen, hay una convención, hay un evento de deportistas de todas las iglesias o la gente que tiene Fernando, que son deportistas, y vamos para allá. Fuimos con mis papás, llego y mi papá me dice, igual, vete preparado por si Fer te pide que cantes algo, no sé qué. Y le dije, bueno, está bien, estoy acostumbrado a hacerlo. Llego y vamos a partir la reunión, quiero que pases tú y vamos a adorar. Y pasaron tres flacos, musculosos, futbolistas, todos apretados, pusieron una pista, play y empezaron a cantar. Y duró 20 y tantos minutos la alabanza y la adoración, todos saltando, no había ni uno que los motivara, todos a adorar al mismo tiempo. Y yo, primera vez en mi vida que veo que hay un ambiente tan espiritual, un ambiente de adoración tan genuino, que donde no hay un director de alabanza con pantalones apretados que se quiere parecer a alguno de Hillsong, que le está motivando a cantar o que le está queriendo tocar las emociones. Y eso a mí me golpeó y estábamos cantando ahí y luego pasaron a la canción lenta, y ni me acuerdo, imagínate, estábamos cantando Al que está sentado en el trono, una clásica que muchos hoy en día ya no la cantan porque ya es vieja, porque ya se ha cantado mucho, no la hemos repetido mucho, vamos con la nueva. La gastaron Estábamos, tanto que se me... sí, la desgastaron todo, pero estábamos cantando esa y Dios me habla y me dice una cosa tan fuerte en mi espíritu. Fue recién iniciando mi servicio ministerial mucho más activo. Dios me habla y me dice, abre tus ojos. Y veo para alrededor y están todos adorando y me dice, aquí yo estoy recibiendo adoración. Y Dios me habló y me dijo, no te necesito para esto. O sea, no necesito que tú pases adelante a motivar nada. Y eso a mí me redefinió todo lo que yo venía haciendo como adoración. O sea, dije, y todo lo anterior, y ahí me acordé de Pablo cuando dije, y todo lo anterior que hice, y tomé todo mi currículum, todo lo que hice anteriormente, y dije, Señor, todo lo tengo por basura. No me importa en qué escenario estuve, no me importa si estuve en tiempos de adoración de 40 horas, en los simposios de adoración, no me importa dónde estuve, lo que hice, todo lo tengo por basura, con tal de llegar a conocer a tu Hijo en estos tiempos, de hallar a Cristo, de conocer a Cristo en esta manifestación de adoración real, genuina. No quiero volver a agarrar una guitarra y ministrar desde mis fuerzas. Lo he vuelto a hacer, claro que sí, y si hay directores de alabanza que están escuchando, volveremos quizás a hacerlo. Claro, no se puede cambiar una cultura de un día para otro y no puedes cambiar tus formas tan rápidamente. Por eso hay un proceso. Pero eso cambió algo en mí tan fuerte, me ayudó a redefinir que lo único que interesa, lo único que importa, lo único que se manifiesta de una u otra forma, como tú dijiste, un conductor de Uber, un taxista, un vendedor ambulante, la hermana que limpia, la que es ama de casa, pero que sirve con sinceridad a Dios, está presentando adoración en espíritu y en verdad. Y eso a mí me ha golpeado y yo en estos últimos años también de repente he estado cantando en la iglesia la canción, no sé, más emocional de adoración y exaltación. No sé, un día estaba cantando esta Hijo de Dios, recibe hoy. Que no Y yo veo a la falla. gente, no Donde, falla. donde la cantada explota. Sí, las abuelitas con las manos en alto y estábamos cantando esa, no sé, muy bonita y Dios me habla a mi espíritu y me dice, ¿qué estás cantando? Escenario, iglesia llena, guitarra, equipo sonando y Dios me habla a mi espíritu y me dice, ¿qué estás cantando? Y yo, en ese momento que Dios te habla, en un momento, y digo, ¿qué respondo ahora? Y Dios me dice, ¿qué estás cantando? Yo, y no supe qué decir. Dije, estás hablando de mi hijo, pero no estás expresando a mi hijo. Puede ser que lo que yo estoy diciendo es mucho de la experiencia, pero esas son las cosas que me ha golpeado a mí en decir, no quiero nada que no sea la pura manifestación de Cristo. Porque a mayor luz, a mayor revelación, más fino entra Dios en nosotros, más escudriña nuestro interior. Entonces eso a mí como un famoso director de alabanza, Dios me confrontó y me dijo, ok, y es una búsqueda. Son años de decir, estoy buscando a Cristo.
Si Pablo se tomó como 14 años para separarse de todo, no verse nada, ¿cuánto más nosotros a veces nos tenemos que tomar un tiempo, no tener el miedo de suspender, de hacer algunas cosas, quizás dejar de predicar un poco de tiempo, quizás no entrar corriendo a un lugar donde no tengo la claridad de qué estoy haciendo y tomarme el tiempo de decir, como tú decías, Señor, ¿qué tipo de uva quieres? Yo no quiero esta uva. Yo escuché uva y te estoy dando uva. No, hay una división, hay uva y uva. O sea, lo vemos en el Génesis, Dios separó los cielos de los cielos, las aguas de las aguas. Para Dios hay aguas y aguas. No todo es Wow. agua. Hay aguas y aguas. Hay cielos y cielos. O sea, Dios hace separaciones muy específicas. O sea, yo veo un hueso y digo, esto es hueso. Mira, un hueso, qué lindo el hueso. No, Dios separa el hueso del tuétano. Quiebra el hueso. Pero es hueso. No. Hay hueso y hay tuétano. O sea, la palabra Cristo, la palabra como la palabra viva, Cristo en nosotros, entra tan profundo que yo creo que en este tiempo y a todos los que nos estén escuchando, incluso a mí, yo lo tomo para mí, tiene que dividir y separar, esto es Cristo y esto no lo es. O sea, tenemos que cada vez más amar más, el desear más, el buscar más a Cristo. Cristo, como dice mi papá, hay que volverse monotemáticos y dentro de ese monotema se puede decir, hay mucho, es un mar insondable que vamos a estar toda una vida nadando y nunca lo vamos a conocer por completo. Entonces, eso es lo que yo siento, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo sé que Dios nos está llevando. Y la adoración, y quizás estoy aquí explayándome, perdón, estoy hablando mucho quizás, pero para mí la No, adoración, no, no. la verdadera adoración siempre tiene que ser corporativa, porque Dios no es un Dios individual, Dios es corporativo. O sea, si yo tengo grandes tiempos de adoración, de manifestación, de oración, incluso de palabra en mi casa solo y no lo llevo al cuerpo, no sirve de nada. ¿Por qué tú y yo estamos haciendo esto? ¿Por qué Jonathan Lara podría quizás estar tomando el tiempo de seguir orando, escudriñando? ¿Por qué queremos hacer lives? ¿Por qué quiero hacer discipulados en Zoom? Porque mi espíritu clama por estar en comunión con el cuerpo. Entonces, si esta adoración no la hago corporativa y la hago mi adoración, no sirve de nada. Si Dios es un Dios corporativo, celebró la reunión para crear al hombre, vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, no porque le faltaba ayuda, sino porque Dios dijo, el hombre no puede estar solo porque yo soy corporativo, necesito que haya un cuerpo acá, necesito que hayan dos. Entonces Dios siempre todo lo hace en cuerpo, salvó a Israel completamente, en todo el cuerpo. Entonces también para mí el tema de la adoración tiene que ver con el cuerpo, porque el cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y ahí también se profundiza muchísimo más. Bueno, eso, quizás hablé mucho. Si quieres No, no, cortarme, córtame no, yo nomás, creo está que bien. fue una bomba tras otra. Eh, me llamó, algo me pegó muy fuerte de lo que Ujú, dijiste, que la adoración verdadera es en espíritu y en verdad. ujú, Pensaba, espíritu tiene que ver con realidad y verdad es la realidad que subyace debajo de la apariencia. ujú. Wow, ¿Cuánto de nuestra realidad adora a Dios? wow, totalmente. ¿Cuánto de lo que no se ve adora a Dios? Vos decías, a veces nos escondemos atrás del púlpito Ujú, o de una guitarra o de un instrumento o de una canción o de una acción y nuestra mm, realidad, lo que realmente somos. ujú, Estos días encerrados, porque es como estamos hace 30 y pico, sí. casi 40 días o más, le decía a Miru, mientras oraba, en un momento que orábamos, o no sé si estábamos hablando, que le decía, mi amor, que Dios encuentre realidad en nosotros. Wow. O sea, ahora que no estamos tal vez predicando o viajando o enseñando, que si bien como vos decías no dejamos de hacerlo y tenemos nuestro Zoom Mm, y nuestra reunión, pero que nuestra realidad, o sea, cuando me toca limpiar el piso o lavar los platos, cocinar o cambiarle el pañal a Melí, o estar llegando a centenares de personas a través de las redes, que nuestra realidad, que esa realidad que subyace bajo de la apariencia, lo que no se ve, ¿no? Lo que mm, verdaderamente somos. Y a veces hay como una separación entre lo que hacemos para Dios y lo que somos verdaderamente. mm. Y, A mí, y, esta, no, y dale, esta, dale, dale, dale.
No, no, y esta adoración que Dios busca es una adoración que sea real, que sea real. Y creo que Dios está más interesado en lo que es real Sí, que en lo totalmente. que es aparente. Dios confronta mucho la apariencia de la iglesia en Mm, Apocalipsis. Tienes apariencia y que vive, pero estás muerto. Tienes apariencia y que ora. wow, Eh, sí. entonces, adorar a Dios desde nuestra realidad. Que nuestra Ujú. realidad exprese adoración. Pero sí ibas a decir algo, y de paso me tomo un mate. Sí, no, no, no. En estos días a nosotros nos ha pasado algo muy interesante con Jessica. Nuestra carne se ha manifestado con todo, pero no nuestra carne se ha manifestado por malas costumbres, sino que hemos sentido cómo ese cuchillo, esa palabra, se ha adentrado en y están saliendo cosas. Y al principio con Jessica nos sorprendíamos porque estábamos como tensos o hablando, no porque no habláramos mal ni nada, sino porque decíamos o sea, era tan carnal y nunca lo supe. Y Dios nos recordó el hecho de estar encerrados como familia, procesándonos, quitando todo lo que nos es ese cuchillo, entrando y dividiendo. Y por eso todo lo que estamos hablando ahora, esa separación de ver qué es lo verdadero y qué es lo que no es. O sea, hace un par de días atrás, sentado en el sillón con Jessica, abrazando, casi llorando, diciéndole, estoy enamorado de Jairo Márquez, estoy enamorado de mí mismo. Por ende, si esto habita en mí, no soy real, lo verdadero Wow. en lo más profundo no está. Entonces, literal, de rodillas, Señor, estoy arrepentido, no sé cómo hacerlo. Y esas acciones, yo me acuerdo que una parte de mí estaba muy avergonzada porque me comporté de una forma incorrecta con mi esposa. Le pegué 3 cachetadas, no tendría que haberlo. No, no, mentira, mentira, mentira. No digas eso. No, 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 no. No, me comporté de una forma incorrecta y yo de rodillas, arrepentido, decía, Señor, necesito tu gracia, y yo sentía en mi espíritu cómo cómo el Padre estaba agradado. No había ninguna canción, no había un parlante sonando, era solamente Jessica y yo como familia de las manos, arrodillados, con corazón sincero, ni siquiera diciendo nada y ni siquiera llorando hacia moco tendido, simplemente algo en nuestro espíritu y Dios Entiendo. diciendo, sí, y Dios recibiendo una adoración en silencio, siendo Señor, reconozco que lo único verdadero y real, lo único que anhelamos es a Cristo nada más. Así es. Y es como ese cuchillo que va entrando de a poco, como lo dice el libro de Hebreos. Y creo que llevándolo al ámbito un poco, quizás nuevamente como a lo profético, yo siento que Dios realmente está cambiando la dirección de todo el tema de la adoración, el ministerio, famoso ministerio de alabanza y adoración. Dios, y perdón si digo algo que siento en mi espíritu que puede ser medio fuerte, pero Dios va a sacar a los artistas porque lo único que va a prevalecer es lo que es eterno, el fruto de su Hijo. Si no es real, Dios lo va a quitar. Si no se sustenta, si es en nuestras fuerzas, va a caer. Y lo único que va a prevalecer es la verdadera adoración, los verdaderos adoradores, los verdaderos ministerios que edifican al cuerpo de Cristo. Porque al final el propósito eterno de Dios es lo único que nos mantiene vivos. Y ese propósito es su cuerpo, su iglesia. Es edificar a los santos, es edificar su iglesia. Y siento que para esa dirección Dios nos está llevando. No está todo escrito y no está todo dicho. Y gloria a Dios que sea así, porque eso nos hace tener una dependencia, estar colgados de Dios, así dependemos de ti, Padre, de nada más, ya nuestras ideas se murieron, nuestras canciones se están acabando, las notas musicales se agotaron, las predicaciones del momento se murieron, ya no existen, lo único que queda es tu Hijo, que es el fruto eterno, y la dependencia plena de tu Espíritu. Y creo que para ese lado estamos llegando. Y creo que Amén. lo que tú preguntabas al principio, estamos conociendo realmente, recién ahora vamos a conocer la verdadera adoración. Así Yo es. creo que ahí una adoración tan sublime, no sé, que eso, por la sola presencia de quien somos vamos a conocer qué es. Pero bueno, eso Jairo, amigo, perdón.
pasó una hora, esa carnecita ya debe estar y no quiero que se seque. Tranquilo, y también Ni Alana que ya Jessy te despertó, así que... revolé con algo porque se le secó la carne. No, 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 Gracias así de que eso. verdad por este tiempo. Creo Oh, que amigo, gracias a ti. hay mucha riqueza para volver Ujú, a escuchar, meditar. ujú. Así que gracias de verdad por sumarte. Y ahí seguimos por WhatsApp. Sí, gracias. Amigo, te honro. Muchas gracias, Johnny. Gracias, Muchas gracias. gracias. Mi familia te ama, los amo a ustedes, honramos todo lo que están haciendo, oramos por ustedes y agradecemos que seas de los que siguen trabajando la palabra y siguen haciendo esto. Y bueno, nada más, me siento muy honrado de poder ser considerado y muchas gracias, de verdad. No, gracias a vos. Saluda a Jessy y a Lana, por favor. Vale, de tu parte. Gracias. Adiós. Bueno, wow. Como siempre, Dios nos sorprende, nos desata, nos introduce a un ámbito tremendo de revelación y de entendimiento. Gracias a todos por estar conectados, gracias por los comentarios que dejan. Mañana esto va a estar en nuestro canal de YouTube, ya entramos a la recta final, quedan 3 transmisiones durante estos días, así que estén atentos a las redes que vamos a ir publicando cómo vamos a manejar estas últimas transmisiones. Un fuerte abrazo a todos, gracias por estar allí, nos vemos la próxima transmisión. Paz.